Silencio en la sangre, la historia real de Linda Lizar. Antes de continuar, le envío un saludo a cada uno de ustedes, principalmente a ti que me estás mirando. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana, dale me gusta, comparte y comenta. Me pueden seguir como Linda Lizar en TikTok. También me pueden seguir en Instagram como Silencio en la sangre. La historia real de Linda Lizar. Ahora sí, continuemos. Un día intentamos escapar. Mi hermana y yo juntamos dinero poco a poco y caminamos sin saber a dónde ir. No teníamos plan, no sabíamos cómo sobrevivir afuera, solo sabíamos que queríamos irnos. Salimos con la esperanza de que caminar nos llevara a otro lugar, a una vida diferente, a algún sitio donde no nos maltrataran. Pero éramos niñas, se hizo de noche y el miedo nos alcanzó. Tuvimos que regresar. Volvimos con miedo, inventando excusas, sabiendo que el castigo podía esperarnos. Ese día entendí que el deseo de escapar no nace de rebeldía, nace del dolor. Nace de estar cansada de vivir con miedo, nace de querer salvarse aunque uno no sepa cómo. Hubo momentos donde el dolor fue demasiado grande. Uno de esos días quedó marcado en mí para siempre, porque no fue solamente un momento de tristeza, fue un momento donde el sufrimiento de mi hermana me rompió por dentro. Ese día todo comenzó cuando uno de los hijos de mi madrastra dijo que mi hermana había comido un poco de la comida de mi padre. Para mí, si eso había pasado, no era por maldad, era porque tenía hambre. Éramos niñas con necesidad, niñas que muchas veces buscaban cómo calmar el hambre y el miedo. Aún así, sin estar completamente segura de lo que había pasado, mi madrastra castigó a mi hermana de una forma que nunca he podido olvidar. Delante de mí, le agarró la mano y le quemó la piel. Mi hermana gritaba de dolor. Después le dio una pela con un alambre y su espalda quedó marcada con ronchones. Yo veía todo aquello sin poder defenderla, sin poder detenerlo, sintiendo una impotencia demasiado grande para una niña. Pero el castigo no terminó ahí. Luego la llevó hacia atrás de la casa, hacia el monte, donde todo estaba oscuro. Allí la hincó sobre un guayo en el suelo, mientras sus rodillas sangraban, y la puso encima de un panal de hormigas. También le puso un bloc en la cabeza, un peso que hacía todo más cruel. Las hormigas la estaban picando, comiéndole la piel, mientras ella lloraba desesperada de dolor. Yo escuchaba sus gritos sin poder hacer nada. Veía a mi hermana con la mano quemada, la espalda marcada, las rodillas lastimadas y el cuerpo sufriendo por las hormigas. Ese momento se me quedó grabado en el alma. El dolor de ella era también mi dolor. Al otro día, cuando amaneció, mi padre vio algo raro en sus pies y preguntó qué era lo que ella tenía. Mi madrastra respondió como si nada, diciendo que eso era porque ella no se bañaba. Esa respuesta me dolió, porque yo sabía lo que había pasado y sabía que mi hermana estaba sufriendo. Ese dolor fue lo que me llevó a la carretera. Yo seguía escuchando los gritos de mi hermana en mis oídos. Caminé llorando, cargando por dentro todo lo que había visto. Me acosté en la carretera, mirando la luna, porque no sabía cómo sacar ese sufrimiento de mí. En ese momento yo era una niña rota por dentro, una niña que no entendía por qué tenía que ver tanto dolor. Cerca de donde yo me acosté estaba la tienda de Joseíto, el mismo hombre que siempre nos ayudaba fiándonos cosas para que no nos maltrataran cuando faltaba jabón, azúcar, biberones o comida. Ese lugar estaba cerca de esa memoria, cerca de ese momento donde mi dolor llegó a un punto que no podía sostener. En ese momento estaba conmigo una perrita llamada Chivila. Ella se acostó a mi lado, en silencio, como si entendiera mi tristeza y como si no quisiera dejarme sola. A veces los animales acompañan sin palabras, y Chivila fue compañía en uno de los momentos más oscuros de mi niñez. Después de estar allí, reuní fuerza, me levanté y me senté en una acera. Al segundo, al minuto de yo haberme movido, pasó un camión por el mismo lugar donde yo había estado acostada. Yo siento que en ese momento Dios me cuidó. Siento que un ángel me protegió para que no me pasara nada. Chivila quedó en mi memoria porque estuvo conmigo en un momento donde yo sentía que nadie podía entenderme. Ese día entendí que el sufrimiento puede llevar a una niña a lugares muy oscuros, pero también entendí que Dios puede sostenerte cuando estás a punto de perderte por completo. Quizás muchas personas se pregunten por qué no hablábamos, por qué no dijimos lo que pasaba, por qué no pedimos ayuda como quizás lo hacen algunos niños ahora. Pero en ese tiempo vivíamos con demasiado miedo. Mi padre salía a trabajar muy temprano, a veces desde las 5 de la mañana, y regresaba de noche, muchas veces a las 9 o 10 de la noche. Mientras él no estaba,
el miedo se quedaba con nosotras. Teníamos miedo de hablar, porque sabíamos que, si decíamos algo, el maltrato podía empeorar. Los golpes no eran solamente golpes, eran una amenaza. Era como si cada castigo nos dijera, no hablen, no digan nada. Nos pellizcaban, nos castigaban, nos golpeaban con objetos y nos hacían sentir que hablar podía traer más dolor. Tampoco le decíamos a nuestra madre porque ella estaba enferma de la mente y teníamos miedo. No queríamos cargarla con más dolor ni provocar más problemas. Éramos niñas, y en nuestra mente pensábamos que si hablábamos nos iban a castigar otra vez. Hoy cuento esto porque hay muchos niños que callan por miedo. No todos los niños tienen fuerza para hablar. No todos los niños tienen a quién acudir. A veces el silencio de un niño no significa que no pasa nada, significa que tiene demasiado miedo. Mi adolescencia no fue normal, no fue una etapa de libertad, alegría o descubrimiento tranquilo, fue una etapa de supervivencia. Me junté joven buscando salir de ese ambiente. Muchas decisiones que tomé nacieron de la necesidad, del dolor y del deseo de escapar. No tenía guía, no tenía estabilidad. No tenía las herramientas que una persona necesita para tomar decisiones desde la calma. Yo tomaba decisiones desde una herida, desde un corazón cansado, desde una niña que quería dejar de sufrir. No era libertad, era supervivencia. A veces las personas juzgan sin entender que algunas decisiones nacen de una vida donde uno siente que no tiene salida. Después de tener 2 hijos, viví una situación muy difícil con mi embarazo número 3. No fue una pérdida simple. Fue algo marcado por circunstancias que no estaban completamente en mis manos. Esa experiencia dejó una herida profunda en mi vida. Luego vinieron el embarazo número 4 y el embarazo número 5. Mi vida como madre siempre fue lucha, sacrificio y responsabilidad. Ser madre para mí no fue desde la comodidad. Fue desde el esfuerzo, desde la necesidad, desde las pruebas. Cada hijo, cada embarazo, cada pérdida y cada decisión se quedaron dentro de mí como parte de una historia que me marcó profundamente. Yo no vine a Estados Unidos porque quise. A mí me trajeron cuando tenía 15 años. Vine para complacer a mi madre, pero dentro de mí sentía que algo no iba a salir bien. Ese presentimiento se hizo realidad. Llegué a un país que no había elegido. No vine pensando en abandonar a nadie ni en hacerle daño a nadie. Vine siendo una adolescente, siguiendo una decisión familiar y terminé enfrentando otra batalla. Muchas veces quise irme del país, muchas veces sentí que no pertenecía, pero con el tiempo me adapté. Hoy tengo 2 hijos que viven conmigo en Estados Unidos y decidí quedarme tranquila con ellos. Aún así, nunca olvido que mi llegada a este país no fue algo que yo pedí. Después que mi familia me trajo a Estados Unidos, me dejaron sola. Me dieron la espalda cuando más necesitaba apoyo. Mientras ellos estaban bien, yo estaba pasando necesidad, sin estabilidad, sin dirección y sin saber qué iba a pasar conmigo. Eso me marcó profundamente. Porque una cosa es que la vida sea dura, y otra cosa es sentir que la misma familia que te trajo no está cuando más la necesitas. Después, cuando empecé a estar un poco mejor, algunas personas comenzaron a buscarme por conveniencia. Personas que no me abrieron la puerta cuando estaba mal, luego querían acercarse cuando pensaban que yo estaba mejor. Eso me enseñó mucho sobre la conveniencia, sobre la familia y sobre quién está realmente cuando uno no tiene nada. Hubo un momento donde estaba sin hogar, embarazada de mi hijo número 4. Ya había perdido el embarazo número 3. No tenía estabilidad ni seguridad. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Recuerdo que solo tenía $1. Me compré una soda y mi hijo en la barriga se calmó. Yo estaba llorando, agarrada de un palo de luz, desesperada, con una vida dentro de mí y sin un lugar seguro para estar. Ese momento fue uno de los más duros de mi vida. Mientras otros estaban bajo techo, yo estaba en la calle con miedo. Mientras otros dormían tranquilos, yo estaba preguntándome qué iba a pasar conmigo y con ese niño que llevaba dentro. En ese momento apareció una mujer que yo no conocía. Me dio una tarjeta de transporte y $20. Cuando miré, ya no estaba. Para mí, eso fue como un ángel, una ayuda de Dios en medio de la oscuridad. Puede parecer poco para otras personas, pero para mí significó esperanza. Significó que, aunque me sentía sola, todavía podía aparecer alguien con humanidad. Esa mujer no sabía mi historia completa, pero llegó en un momento donde yo sentía que no tenía a nadie. Ese recuerdo se quedó conmigo porque fue una luz en una etapa donde todo parecía oscuro. A pesar de todo, seguí adelante.
Sin apoyo, sin estabilidad y sin una familia que me sostuviera, seguí. Pasé hambre, miedo, soledad y desesperación, pero no me rendí. Había algo dentro de mí que me empujaba a vivir. No siempre sabía cómo iba a resolver, pero seguía. Me caía y me levantaba. Lloraba y seguía. Me sentía rota, pero seguía. Mi vida fue una lucha constante, pero también una prueba de resistencia. Yo no llegué hasta aquí porque todo fue fácil. Llegué porque, aunque muchas veces no sabía cómo, seguí viva y seguí adelante. Yo tengo hijos en mi vida y siempre traté de dar lo mejor por ellos. Tengo 2 hijos que viven conmigo en Estados Unidos y también tengo 2 hijos en República Dominicana. Una parte muy grande de mi dolor viene de esos 2 hijos en República Dominicana, a quienes yo estaba tratando de traer a Estados Unidos para darles un mejor futuro. Como madre, mi intención siempre fue protegerlos, ayudarlos y abrirles camino. Aunque muchas veces mi esfuerzo no fue entendido, mi amor por ellos siempre estuvo ahí. Yo trabajé, me sacrifiqué, envié dinero, ayudé cuando estaban enfermos y respondí cuando había necesidad. Muchas veces hice lo imposible para estar presente desde lejos. Cuando yo estaba haciendo trámites para traer a mis hijos de República Dominicana, ellos estaban jóvenes. El varón tenía alrededor de 16 años y la niña alrededor de 15. Antes de que el proceso avanzara, comenzaron los conflictos. Mi hija empezó a decir palabras muy dolorosas, deseándome la muerte. Yo estaba desesperada y pregunté a varias personas qué debía hacer. Algunas personas me dijeron que los dejara allá. Incluso consulté con una abogada y me dijeron que traerlos podía convertirse en un problema para el país y para mí. Eso me dolió porque mi intención era ayudarlos, no hacerles daño. Yo quería traerlos para darles una oportunidad, pero la situación empezó a convertirse en una carga emocional muy fuerte. Mientras yo luchaba por ellos, les llenaban la mente de mentiras. Les decían que yo no los quería, que solo quería a los hijos que tenía aquí en Estados Unidos. Eso no era verdad. Yo hacía lo imposible por ellos. Trabajaba, mandaba dinero, enviaba ropa, ayudaba cuando estaban enfermos y respondía cuando había necesidad. Pero mientras yo hacía todo eso, otras personas destruían mi imagen delante de ellos. Su familia y su padre les metían ideas en la cabeza. Eso fue muy doloroso. Incluso hubo momentos en que mi hija me mandaba capturas donde se veía cómo le hablaban mal, sembrando resentimiento. Eso era psicológico. Era como si poco a poco los fueran alejando de mí. Después de mucho dolor, intenté hacer las paces con ellos y con la familia. Me hicieron creer que todo podía mejorar, pero la realidad fue otra. Mi hija comenzó a exigirme cosas relacionadas con documentos, y yo nunca le dije que no. Solo dije que estaba ocupada, que esperara. Pero eso se convirtió en una presión grande. Ella y su padre me estaban presionando al mismo tiempo, enviándome mensajes y aumentando el conflicto. Incluso, cuando yo les estaba haciendo los documentos para traerlos a Estados Unidos, ellos todavía eran menores de edad, por lo que necesitaba la firma del padre para poder sacarlos del país. Fue entonces cuando el padre de ellos llegó a decir que, si yo iba a buscar esa firma, ni el diablo iba a firmar. Más adelante, cuando comenzaron nuevas presiones relacionadas con documentos y pasaportes, sentí otra vez esa carga encima de mí. Yo veía que me buscaban para resolver, para firmar, para enviar dinero o para ayudar, pero muchas veces no me tomaban en cuenta en decisiones importantes. Eso me hacía sentir utilizada y apartada al mismo tiempo. Cuando mi hija comenzó a amenazarme y a hablarme de una forma muy fuerte, llegué a decirle que, si algo me pasaba, hacía responsable a ella y a su familia. Después de eso, muchos guardaron silencio, como si nada hubiera pasado. Ese silencio también me dolió, porque era como si mi dolor no tuviera importancia. Mi hija llegó a amenazarme si yo iba a República Dominicana. Eso me dolió y me asustó tanto que hice un reporte a la policía pensando en mi seguridad futura. Mi hijo también se alejó, me bloqueó y dejó de hablarme. Sentí que entre ellos se comunicaban, compartían mensajes y me dejaban fuera como si yo fuera una desconocida. Pero yo veía, entendía y sentía todo. Yo no era tonta. Ese dolor como madre fue una herida profunda, porque yo los amaba mientras sentía que me borraban. No hay dolor fácil cuando una madre siente que sus hijos están lejos, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Yo ayudé mucho a la familia de mis hijos.
Cuando la abuela de ellos estaba enferma o necesitaba algo, yo enviaba dinero, ropa y cosas. A veces enviaba artículos que luego vendían o entregaban a otras personas. Cuando descubrí algunas cosas, aún así, traté de no pelear. Llegué a decir que estaba bien, que lo vendieran para ella y los niños. Yo callaba muchas cosas para evitar más problemas, pero todo eso me dolía. Ayudar sin ser valorada también se convirtió en parte de mi carga, porque no era solo enviar cosas, era sentir que mi esfuerzo no era visto, que mi sacrificio era usado y después olvidado. Familia, traición y entorno. Ellos entre ellos se comunicaban, se enviaban mensajes, compartían conversaciones y me dejaban fuera. Incluso, en una ocasión, la abuela de los niños me envió por error una nota de voz que era mi propia voz. Cuando le pregunté por qué me había enviado mi propio audio, me dijo que lo iba a borrar. Eso me hizo entender que estaban compartiendo mis mensajes entre ellos sin que yo lo supiera. En otro momento, cuando mi hija estaba bien conmigo, ella misma me dijo que tenían un grupo donde compartían todos los mensajes, incluyendo los míos. En República Dominicana también viví relaciones y ambientes difíciles. Intenté ayudar, apoyar y construir, pero recibí críticas, juicios y maltrato emocional. También vi cómo algunas personas cambian cuando hay dinero, conveniencia o apariencia. Esa mezcla de relaciones, secretos, mensajes y entorno fue acumulando más heridas sobre heridas que ya venían desde lejos. A veces uno piensa que el dolor se queda en la infancia, pero la vida me fue mostrando que muchas heridas siguen apareciendo de otras formas. Todo se fue acumulando: la niñez, la pobreza, el maltrato, el abandono, las pérdidas, las traiciones, los rechazos, las mentiras y el dolor de mis hijos. Durante años cargué todo en silencio, lloré mucho, callé mucho, aguanté mucho. Por fuera seguía, pero por dentro llevaba una historia entera que nadie conocía completa. Todo eso se quedó dentro de mí como una carga, pero también empezó a convertirse en una voz. Porque llega un momento donde el dolor pesa tanto que uno tiene que sacarlo de alguna manera. Un día desperté. Me di cuenta de que no merecía vivir así, ni seguir rodeada de personas que me hicieran sentir menos. Decidí cambiar, sanar y contar mi verdad. Ese despertar fue el momento en que empecé a entender que mi dolor podía convertirse en voz. No quería seguir cargando todo en silencio. Quería darle forma a mi historia. Empecé a ver mi vida diferente. Entendí que todo lo que viví podía convertirse en algo más grande. No solo dolor, sino propósito. De todo ese dolor nació silencio en la sangre. Nació del silencio familiar, del dolor guardado, de las heridas que nadie ve y de todo lo que viví sin poder hablar. Esta historia nace como una verdad, como un testimonio y como una forma de sanar. Primero nace para ser contada como documental, como una historia real de vida. No nace para inventar, sino para liberar lo que estuvo guardado por años. Silencio en la sangre es mi forma de decir que dentro de una misma sangre también pueden existir secretos, heridas, traiciones y dolores que nadie ve, pero también pueden hacer una voz. Cuento mi historia porque hay muchos niños que hoy también pueden estar callando por miedo. Cuento mi historia porque una persona puede vivir años con heridas guardadas y aún así encontrar fuerza para hablar. Cuento mi historia porque ya no podía seguir cargando tanto sufrimiento en silencio. Porque lo que vivimos no debe repetirse con otros niños. Porque la gente debe entender que cuando un niño no habla, no siempre es porque no pasa nada. A veces es porque tiene miedo, porque está amenazado, porque no sabe a quién acudir o porque piensa que si habla todo será peor. Esta historia no nace para hacer daño, nace para sanar, nace para dejar constancia. Nace para que mi voz no se pierda, nace para que mi verdad tenga un lugar. En ese tiempo, los niños quisieron irse a pasar unas vacaciones a la casa de mi padre. El varón quería salir del entorno donde estaba viviendo, porque decía que la madrastra les hablaba mal a él y a su hermana. Él quería irse de allí, y por eso yo hablé con el padre de ellos. Le dije que el niño quería irse para la casa de mi papá y le pregunté qué íbamos a hacer. Él me respondió que estaba bien, que lo dejara ir. Después, la niña también dijo que quería ir. Entonces los dos se fueron para casa de mi padre con la intención de pasar unas vacaciones. Al principio ellos se sentían tranquilos y estaban bien.
Después quisieron quedarse allí y yo entendí que se sentían mejor en ese ambiente. Yo les decía que se quedaran tranquilos, que no se juntaran con cualquiera. No era porque yo fuera una persona antisocial, ni porque quisiera quitarles libertad. Era porque yo me crié por ese entorno y sabía cómo podían ser algunas personas de por ahí. Mi intención siempre fue protegerlos, cuidarlos y evitar que alguien les metiera ideas en la cabeza o los llevara por un camino que no les convenía. Con el no tiempo comenzaron a juntarse con amistades del mismo barrio y también empezaron a aparecer familiares del entorno del padre. Por ejemplo, un hermano del padre fue a visitar a los niños a casa de mi papá, aunque antes nunca los visitaba allí. Eso me llamó mucho la atención. Sentí que esas visitas comenzaron porque los niños estaban allí, porque estaban en proceso y porque si ellos venían a Estados Unidos, eso podía convertirse en un beneficio para otros también. Yo no estaba completamente segura de si realmente querían que los niños vinieran o si no querían, pero sí sentía que había intereses alrededor de ellos. Cuando el tío iba a buscarlos o a visitarlos, a veces les llevaba comida o ropa, como si yo no me preocupara por ellos o como si mi padre no estuviera pendiente. Eso me dolía, porque yo sí estaba presente, aunque estuviera lejos. Yo enviaba dinero, estaba pendiente de sus necesidades y trataba de responder como madre. Después de esas visitas, especialmente el varón cambiaba de actitud. E incluso la niña todavía no había cambiado su forma conmigo, pero él sí regresaba diferente, más distante, con otra manera de responder y de comportarse. Había momentos en que uno estaba bien y el otro estaba enojado. Cuando el varón estaba enojado, la niña podía estar bien, y cuando la niña estaba bien, el varón podía estar distante. Era como una combinación de cambios que yo no entendía por completo, pero que sí sentía. También hubo ocasiones en que ellos iban para donde familiares del entorno del padre o para el campo. Mi padre los dejaba ir confiando, pero cuando regresaban, especialmente el varón, volvía cambiado. Eso me hacía pensar que les estaban hablando cosas y metiéndoles ideas en la cabeza. Recuerdo que en una ocasión el varón llegó a decir que a mí no me tenían que estar contando todo. Eso me preocupó mucho, porque yo era su madre. Aunque estuvieran en casa de mi padre, seguían siendo mi responsabilidad. Yo estaba lejos físicamente, pero seguía pendiente de ellos, enviando dinero y tratando de cuidar lo que podía desde la distancia. También empezaron comentarios y críticas hacia la casa de mi padre y hacia el lugar donde estaban, como si quisieran hacerles ver que allí no estaban bien. Pero ellos mismos habían querido irse y quedarse allí porque se sentían más tranquilos. Esa contradicción me dolía y me hacía sentir que había personas tratando de cambiarles la mente. En medio de todo eso, llegaron mensajes donde se decía que ahora sí querían a mi padre, que por qué no lo habían buscado antes, que cuando estaban pequeños él no estaba para ellos, y que ahora sí lo veían como bueno. También se expresaban como si ahora mami y papi fuéramos los malos. En una captura de mensaje, mi hija llegó a responder que él no era el mejor, pero que estaban bien allí. Esa frase se me quedó grabada porque me hizo sentir que ya había una influencia emocional sobre ellos. Con el tiempo, mis hijos crecieron y tomaron decisiones importantes a una edad muy temprana. El varón se unió en pareja siendo menor de edad, alrededor de los 16 años, y la niña también tomó ese camino siendo muy joven, aproximadamente a los 15 años. Todo eso ocurrió sin mi conocimiento ni mi consentimiento, mientras otras personas sí estaban al tanto de lo que estaba pasando. Mientras tanto, yo sentía que me buscaban para problemas, para documentos, para dinero o para resolver necesidades, pero no para tomarme en cuenta como madre en las decisiones importantes de sus vidas. Eso me hizo mucho daño, porque yo siempre estuve cuando me necesitaron. Luego vinieron los bloqueos, las distancias, las indirectas y las ausencias. Mi hijo también se alejó, y aunque no siempre decía las cosas directamente, yo sentía una malcriadeza en silencio. Había indirectas en redes, situaciones donde me bloqueaban, cumpleaños donde yo quedaba fuera, navidades donde desaparecían, días especiales donde nadie se acordaba de mí. Eso dolía porque yo sí me acordaba de ellos. Para Navidad yo estaba, para Día de Reyes yo estaba, cuando había enfermedad yo estaba, para ropa escolar yo estaba, para cumpleaños yo estaba.
estaba, para necesidades yo estaba, todo el año yo estaba, de la forma que podía, pero muchas veces sentí que nadie se acordaba de mí como madre. Ese dolor fue muy fuerte, no era solamente tristeza, era sentir que todo mi esfuerzo, mi sacrificio y mi amor quedaban en silencio. Era sentir que yo daba, resolvía, cuidaba y respondía, pero cuando se trataba de valorarme, me dejaban fuera. Todo eso forma parte de mi historia porque muestra cómo una madre puede amar desde lejos, sacrificarse desde lejos y aún así sentirse borrada. Yo no cuento esto para hacer daño, lo cuento porque fue parte de mi verdad, de mi sufrimiento y de la carga que llevé durante muchos años. Gracias por ver Silencio en la Sangre, la historia real de Linda Lizar. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.